Muy bien, pues tenemos que hablar de algunas definiciones importantes que debemos de analizar cuando estamos estudiando estadística. Bueno, la primera es pues la propia definición de lo que es estadística. Y bueno, podemos definir la estadística como la disciplina que se encarga de recolectar, clasificar, presentar, analizar e interpretar todo tipo de información. Entonces es esa disciplina donde lo que necesitamos es eh, recoger información, clasificarla, presentarla para tomar decisiones. Entonces pues es una disciplina muy versátil, muy utilizada pues hoy en día y bueno, eso es de lo que nos vamos a encargar de estudiar. Otra definición que es muy importante, pues es lo que se conoce como unidad estadística elemental. Y bueno, esta unidad estadística elemental es eh, realmente el objeto o sujeto del cual se desea obtener información. Y bueno, eso nos deja algo en evidencia, que esto será un objeto o un sujeto. Eso dependerá de lo que queramos investigar. Por ejemplo, si lo que estamos es investigando cómo se comporta una cierta variable demográfica en una población, pues la unidad estadística elemental serán los sujetos. Pero si por el contrario lo que necesitamos es entender cómo se comporta el precio de un cierto artículo en el mercado, pues la unidad estadística elemental pues será el objeto. Otra definición pues que es importantísima en estadística pues es la población y poder definirla y entenderla, pues es muy importante para no tener complicaciones en poder definir cuál es mi muestra, que es la definición siguiente. Pero bueno, primero definamos población. La población es el conjunto de todas las estadísticas, perdón, de todas las unidades estadísticas que intervienen en el tema investigar. O sea, es tomar todas las unidades estadísticas y bueno, el conjunto de todas ellas es lo que corresponde a la población. Entonces, le voy a poner que son todas las unidades estadísticas. ¿Ok? Una muestra, pues una muestra será una parte de esa población. Entonces, pues básicamente la muestra es tomar una parte y bueno, más adelante nos daremos a la tarea de entender cómo tiene que ser la toma de esa parte. Pero bueno, la muestra es esa partecita que voy tomando de la población. Y la variable, pues, ¿qué es la variable? Pues la variable no es más que eh, la característica que se observa en una unidad estadística elemental. Entonces ¿qué es lo que estoy observando en las unidades estadísticas elementales? Entonces esto es lo que observo, lo que observo en las unidades estadísticas elementales, en las unidades estadísticas elementales, ¿de acuerdo? Bueno, este tipo de variables las tenemos en dos tipos y las vamos a poner en otro color, que básicamente son las variables continuas. Las voy a poner por aquí, variables continuas y variables discretas. ¿Y a qué discretas? Vamos a ver, ¿a qué se refiere esta clasificación entre estos dos diferentes tipos de variables? Bueno, pues básicamente cuando una variable toma un valor continuo, lo que está haciendo eh, es tener valores numéricos, y eso es bien importante. Son valores numéricos, voy a poner por aquí, son valores numéricos que esos números pueden ser continuos o discretos. ¿Qué pasa cuando los números son continuos? Pues bueno, los números son continuos en un intervalo. Y el hecho de que los números sean continuos, eso implica que pertenecen al conjunto de los números reales. Quiere decir que existe una continuidad. O sea, no se puede definir un espacio entre número y número. No hay forma de definirlo. En cambio, cuando las variables tienen la característica discreta, pues más bien pertenecen al conjunto de los números enteros o los números naturales, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora no tenemos intervalos, sino lo que tenemos es un n que podría representar desde menos infinito hasta, por ejemplo, menos uno, 0,
1 hasta más infinito. ¿Eso qué significa? Que hay una gran cantidad de números, pero que al final los números pertenecen al conjunto de los enteros. O sea, una variable discreta, por ejemplo, o un ejemplo de variable discreta es número de hijos, porque resulta que no podemos tener o no se podría tener medios hijos o cuartos de hijos o 0.5 hijos, no tiene un sentido físico. Sin embargo, una variable continua donde este tipo de clasificación sí tiene sentido es, por ejemplo, el peso. Resulta que las personas no pesan 2 kilos o, mejor dicho, para que sea más real, 70 kilos o 71 kilos. Las personas pesan 70,5432, etcétera, y el peso vendrá dado por eh, el nivel de sensibilidad que tenga el instrumento con el cual se está tomando el peso. Entonces, pues bueno, eso es un ejemplo de variable continua donde hay un intervalo y hay decimales, por decirlo de alguna manera. Y las discretas, pues son donde no existen los decimales y se toman valores absolutamente discretos, ¿ok? No son numerables. Muy bien, y tenemos otro tipo de variables, porque estas son las variables cuantitativas o numéricas, y tenemos las variables cualitativas, ¿ok? Y las variables cualitativas, pues obviamente hacen referencia, como su nombre lo indica, a cualidades, ¿de acuerdo? Entonces, estas variables lo que representan ya no son conteos, sino lo que hace referencia es a cualidades. Y las existen o las tenemos de tres tipos. Las cualitativas eh, que vienen desde un punto de vista ordinal, o sea, las ordinales, cualitativas ordinales. Luego tenemos las cualitativas eh, binarias, las cualitativas binarias y las nominales. ¿Ok? Esos son los tres tipos de variable cualitativa que existen. ¿Ok? Las ordinales, como su nombre lo indica, pues tienen una jerarquización, un orden. ¿Y cómo podría ser este orden? Bueno, por ejemplo, si lo que estamos es tomando una nota, por ejemplo, y la nota pues podría venir como, o más que una nota, una opinión, y la opinión se podría clasificar en 5 distintas escalas, o bueno, en 3 distintas escalas, que es muy de acuerdo, o déjenme mejor lo escribo como de acuerdo, neutro y desacuerdo. Entonces, ¿qué significa de acuerdo? Pues obviamente si ustedes lo observan, hay un orden. De acuerdo, neutro, desacuerdo, parece tener sentido un orden. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que le llamamos variables cualitativas ordinales. ¿De acuerdo? Las binarias, pues como su nombre lo indica, solo pueden tomar dos valores. Por ejemplo, se utiliza mucho en medicina porque una variable dicotómica o binaria podría ser vivo en caso de que se esté analizando algún medicamento, muerto. Entonces, una persona o está viva o está muerta, es dicotómica, o sea, se le dice que es binaria, enfermo, sano, etc. Y las nominales son, pues, nombres, al igual que bueno, se diferencian de las ordinales, que no existe un orden establecido. Entonces, las variables nominales, pues, podrían ser, por decirlo, estado civil, soltero, casado, etcétera. No hay un orden predefinido en la variable nominal estado civil. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tipos de variables nominales. Muy bien, aquí creo que hemos dado una visión muy general de las primeras definiciones y los tipos de variables que nos podemos encontrar en estadística, tanto variables cuantitativas, que son estas que están aquí, y las variables cualitativas, que son estas otras que están pues, por aquí. Muchas gracias.